Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Regina, y gracias a ustedes por estar. Obviamente ustedes tienen que estar, pero gracias por considerar al grupo de la ética como parte de los temas que se tienen que analizar. Me gustaría empezar diciéndoles, una de las cuestiones más difíciles que ustedes y yo tenemos como comunidad científica y para el desarrollo tecnológico es que nos convertimos en un problema social. Así como nos ven, por cada 170 personas que se quedaron en secundaria y uno de nosotros seguimos adelante a nivel licenciatura y posgrado, o sea, somos una comunidad muy chiquita que asusta a la sociedad. ¿Y por qué asustamos a la sociedad? Cada vez que hay un avance tecnológico a partir del desarrollo científico, generalmente la sociedad no sabe cómo llevarlo a cabo. Un ejemplo, cada vez que ustedes y nosotros trabajamos en distintas tecnologías, por ejemplo en el ámbito de la biomédica, desarrollamos todo lo que hace falta para mantener un ser vivo en todo momento. Aunque le falle el corazón, podemos mantener el corazón latiendo. Aunque ya no tenga peristalsia y no puedan salir heces fecales o no puedan salir orina, tenemos sistemas eléctricos que gracias al desarrollo tecnológico hemos permitido en una bioclínica para poderlo desarrollar y que las personas no mueran. ¿Eso qué significa para la población? Antes la población se moría y lloraba, pero ahora tenemos formas de mantener la vida aunque la muerte esté presente a nivel cerebral. Y eso les consterna a la sociedad. Otra de las cosas, otro ejemplo, por ejemplo, si ustedes y yo trabajamos en otros tipos de tecnologías y desarrollamos todo lo que es la biomédica para el trasplante de sexo o para el trasplante de órganos y para el cambio de sexo, generalmente la población no sabe cómo entenderlo. Dice, bueno, esto es importante, pero ¿realmente queremos que alguien se cambie de sexo o es un problema social el cambio de sexo? La respuesta de ustedes y mía como científicos o como comunidad científica diríamos, bueno, nuestro papel es abrir opciones y en esta apertura de opciones la gente debe tomar decisiones. Pero estamos hablando de gente que a lo mejor en estas áreas no tomaba decisiones, sino todo se lo dejaba a la divinidad o a la suerte o a estas cuestiones ocasionales. La ciencia, cada vez que avanzamos, hacemos un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico y hacemos algo que se llama en términos filosóficos una crisis moral. Por lo tanto, es importante que nosotros trabajemos, este movimiento es un movimiento internacional. La ética se había dejado de utilizar en los años 1700 porque se consideraba que era una rama de la filosofía que no necesariamente era indispensable. Sin embargo, ahora que tenemos hechos concretos, con problemas concretos, con personas concretas, la ética vuelve a aparecer en el ámbito internacional en los años 1970 con Potter, y es alguien del área médica. ¿Y por qué en el área médica aparece? Bueno, sencillamente porque la medicina trabaja con lo que es el nacimiento, el avance, el desarrollo de las personas, el dolor, la muerte, la enfermedad. Y eso hace que el ámbito médico sea el representativo en la actualidad para hablar de lo que son comités de ética y ética aplicada. Pero lo cierto es que nosotros tenemos mucho que hacer porque somos la multidisciplina y la pluralidad que permite entender algunas cosas. Quisiera empezar diciendo que la ética que funciona a nivel internacional para la comunidad científica tiene las siguientes características. Número 1, es laica. ¿Y qué significa la laicidad? Significa que todos y cada uno de nosotros podemos mantener nuestra religión, usos y creencias. Pero a la hora de la argumentación debemos de argumentar desde el último nivel de conocimiento de la humanidad. Y esa es una exigencia para nuestra comunidad. La segunda es que debe de ser plural. Si solamente el Club de Toby atendemos problemas generales, estos problemas son tan complejos que difícilmente se pueden analizar desde distintas características. Entonces la pluralidad es algo que es indispensable para abordar estos temas. Y la tercera característica habla sobre la autonomía. Y cuando hablamos de la autonomía es aquel ejercicio de toma de decisiones que cada uno tiene, pero para poder tener esa autonomía, número 1, tiene que ser una autonomía informada. Si no tenemos información, difícilmente podemos decidir. Y además debe de ser libre de coerción, de religión, de política o de salario. Sería muy difícil que yo les venga a plantear algunos de los problemas que tenemos los comités de bioética si mi salario dependiera de eso. ¿De acuerdo? Entonces son las tres características que manejamos. Y quisiera empezar con lo que es el siglo XXI. De hecho, se ha llamado el siglo de la bioética. Y la razón principal del siglo de la bioética es porque
Gracias al desarrollo de las ciencias médicas, biológicas y genómicas principalmente, hoy controlamos el inicio de la vida. Y el control del inicio de la vida va desde las cuestiones de planificación familiar, cuestiones de detección oportuna de enfermedades de los no natos y además a lo mejor la interrupción del embarazo. Cuando hablamos de la muerte de las y los individuos, antes solamente hablábamos de una sola muerte. Hoy podemos hablar de suicidio asistido, eutanasia activa, eutanasia pasiva, voluntad anticipada, distanasia, ortotanasia, y en cada uno de estos tipos de muertes requiere de mucho la decisión de las personas para que se lleve o no a cabo. En aspectos relacionados con la maternidad y la paternidad es otro gran tema que se tiene. En este momento de mi vida yo ya estoy suficientemente vieja para no reproducirme. Sin embargo, tengo una economía que me permitiría comprar el material genético de la subdirectora, el material genético del profesor y a lo mejor rentar el vientre de la doctora Regina. Entonces, desde el derecho romano, el principio del derecho es madre solo hay una. Y hoy cambia la concepción de la maternidad. Y cambia tanto la concepción de la maternidad que ahora en estas 3 mujeres y un caballero, ¿quién es la madre? Ante el derecho actual, el derecho mercantil sobrepasa los demás derechos y yo sería la madre aunque no tenga ninguna parte de mi material genético. Eso es si sale bien el hijo o la hija, pero si sale mal, como ha pasado en muchos lugares, entonces ¿a quién le regresamos? ¿Al vientre alquilado? ¿Al material genético que dio el profesor? ¿O a la profesora que dio también su material genético? La respuesta en Europa es, son responsabilidad del Estado. Y yo creo que varios de aquí estaríamos siendo responsabilidad del Estado por los defectitos que tenemos. Entonces es cuando estamos hablando de cómo cambia la maternidad y la paternidad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de trasplantes de órganos, que es una gran área del trasplante de órgano, de los avances más importantes es que ahora se pueden trasplantar órganos vitales entre personas, es más, entre muertos y vivos. Y además, como se hacen a nivel íntimo, no se nota. Yo puedo traer un riñón, a lo mejor del compañero, y ese compañero y yo vamos a compartir algo, un órgano en común, cuando menos que se llama riñón, y esto nos va a permitir tener una codependencia con las personas. Por eso la protección de datos para los donantes y los que son receptores de la donación. Pero también hay otros casos, esto es cuando se tienen órganos internos donados. Pero hay un caso de una francesa, del cual les voy a platicar en unos momentos. Esta francesa fue destruida a mordidas por un perro, le costó 104 cirugías quedar como monstruo, pero mantenerse como viva, y esto significó que perdió toda su vida social, perdió calidad de vida, perdió estilos de vida, y eso no es vida. Entonces se permitió la primera donación de cara, de rostro, de una persona muerta. Ahora ustedes se puedan imaginar qué significaría para mis hijos ver el rostro de su madre muerta en otra persona. Entonces vean, a mayor posibilidad que logramos desde el ámbito científico y tecnológico, mayores crisis morales sometemos a la sociedad, porque no saben si esto que estamos haciendo es bueno o es malo, o deberíamos de detenernos un poco o no. Entonces, en este sentido, les voy a empezar a platicar. Aquí la mayoría de ustedes son ingenieros. La revolución industrial es el parteaguas para lo que es la ingeniería moderna. Nos permite hablar de grandes avances en términos de reproducción, de producción, de volumen, etcétera, etcétera. ¿Pero qué significa la revolución industrial? Bueno, en primera, y ustedes no me dejarán mentir, un proceso que puede ser muy complejo para una sola persona, lo partimos en muchas partes y estas partes, cada una de estas partes se convierten en operaciones unitarias. Estas operaciones unitarias permiten que antes lo que era la chef preparaba una hamburguesa y si teníamos 500 personas afuera esperando una hamburguesa, por supuesto se hacía muy complejo, pero era la chef, ¿de acuerdo? Y la gente esperaba por el trabajo de la chef, o del sastre, o del mecánico. Sin embargo, cuando aparece la revolución industrial y partimos en varias operaciones unitarias, cualquier proceso, lo que significa es que entonces alguien se dedica a partir el pan, alguien más le pone la mayonesa, alguien más pone la carne, alguien más pone el jitomate. ¿Qué significa? Que incrementamos el número de manos que están trabajando
Se hace mejor el proceso, aceleramos el proceso y el volumen lo obtenemos en grandes cantidades. Pero cuando ustedes piensan que esto puede pasar, por ejemplo en los jóvenes que trabajan en McDonald's, les puedo decir que como solamente pone la mayonesa a una persona, esa persona es dispensable. Ya nadie es importante en un proceso de operaciones unitarias. Cambia el concepto de la humanidad de la persona y del experto a la operación unitaria que está realizando cada uno de nosotros. Y además, como solamente es poner mayonesa, si se enferma, cualquiera lo sustituye, pero además el salario se justifica a ser chiquito. Entonces, la revolución industrial, pese a los grandes avances científicos y tecnológicos que trajo, sí dio un parteaguas en términos de la pérdida de la conciencia de lo que era la persona y el valor de la persona. En este sentido, también tenemos el caso de, seguramente ustedes lo conocen, es el Guernica, es una pintura de Pablo Picasso. Si ustedes la observan con mucho detenimiento, pues es una persona con un ojo chueco, es un buey por un lado que está realmente maltratado y está sufriendo. Todo lo que ustedes ven en el Guernica es sufrimiento. ¿Qué es lo que hay detrás del Guernica? Bueno, detrás del Guernica hay un proyecto de investigación. Cuando antes la gente peleaba entre enemigos, entonces si éramos nosotros enemigos, agarrábamos un mazo o una piedra y golpeábamos a la persona que estaba enfrente de nosotros. La pérdida por el contacto entre enemigo bueno y enemigo malo, porque acuérdense que el que cuenta la historia siempre es el bueno y el otro es el malo. Entonces yo que estoy contando la historia entre los enemigos malos y yo, generalmente eso provocaba mucha pérdida de seres humanos. Entonces se tuvo que hacer un desarrollo tecnológico para inventar lo que es la pistola o el rifle, que nos permite tener una distancia entre mi enemiga mala y yo de cuando menos 40, 50, 60 o 300 metros si soy un francotirador. Sin embargo, aún es una distancia corta entre enemigos. Lo que se necesitaba era desarrollar algo que fuera muy potente, con una forma destructiva importante, pero que además me permitiera yo salir invicta de esa gran situación. Para eso era importante las pruebas de los misiles. Los misiles en aquel entonces, estamos hablando de 1937, nunca se había lanzado un misil. Y no se entendía la cuestión de la velocidad del avión, la contravelocidad del aire, más la parábola que se forma en la caída de un misil por el peso y por la velocidad, ¿dónde debería de ser el momento exacto para probar un misil? Entonces tomaron la idea de que Guernica es una ciudad que estaba en Guerra Fría en aquel entonces en España, que solamente tenía 5.000 familias y que era fácilmente sacrificable. Era una forma de probar un misil, que hoy nos trae muchos beneficios a los buenos y a los malos para tener una guerra. Pero se sacrificó a 5.000 personas porque además hicieron bien los cálculos los ingenieros y atinaron al punto de destrucción. ¿Cuáles son de las muchas lecciones que nos da esto? Bueno, pues en primera, lo que sí saben es que sí se puede hacer una serie de algoritmos matemáticos para calcular la caída de un misil. Lo segundo es que la destrucción es masiva, tanto que se destruye no solamente gente, sino edificios. Y la tercera es que para la próxima ya las guerras no se piensan con misiles, porque los misiles destruyen también los edificios. Es como dicen vulgarmente, se quiere a México pero sin los mexicanos. Entonces a la siguiente lo que quieren es que las bombas no destruyan edificios, pero sí personas. Y es cuando se habla por primera vez de bioterrorismo. Y también necesitan lugares para prueba. Lo que sí sabemos es que existen innumerables ejemplos en la historia de la humanidad acerca de estas pruebas que se han llevado a cabo por la humanidad con el efecto o con la intención del desarrollo, de la mejora de condiciones de vida. Y dentro de esas pruebas ustedes recordarán lo que fue Hiroshima y Nagasaki, que nos han vendido los últimos 60 años que fue la bomba nuclear. Y fueron 2 bombas nucleares. Y además estas 2 bombas nucleares nacieron o se dieron a la luz 6 horas después de que Japón había perdido. Por lo tanto, no había ningún argumento para poderse lanzar esa bomba nuclear. 60 años después, la hipótesis es que no se entendía el nivel de quemaduras que se puede hacer con radiación. Y las personas que, como ustedes y yo, trabajamos con tipificaciones de ADN o marcaje molecular,
necesitamos entender la radiación como una forma de protección de los investigadores. Lo que sí sabemos es que aún 60 años después se está dando un seguimiento a las generaciones futuras de esta población que fue lastimada con estas bombas, estas dos bombas, para ver cuál es el daño que hace la radiación nuclear. Entonces, nuevamente se nos pone muy discretamente en lo que es la punta de la discusión y dilema de quiénes somos la comunidad científica y qué es lo que estamos buscando. De las pruebas más importantes, ustedes y yo hoy podemos tomar un avión, y este avión nos va a permitir no solamente subir 100 o 200 metros, que si lo hacemos en carro o en bicicleta nos tronarían los oídos, haría paca paca, sino ahora nos permite subir 9.000, 11.000 o 13.000 metros sobre el nivel del mar o de la tierra. Para hacer estas pruebas, lo que sí necesitaban es entender cuál era el daño que se tenía los procesos sin presurización y descompresurizados en una cabina de avión. Y se utilizaron personas que fueron consideradas no valiosas para la humanidad. Y este es un tema grave en la actualidad, porque muchas veces en esta ignorancia pública a las personas de preferencia sexual diferente les llamamos no valiosa a la humanidad. O a las personas que somos de cabello negro. Hace poco fui a dar una conferencia a Michigan y la sorpresa fue que decían que los cabecitas negras estaban allá. Y cuando hablaban de los cabecitas negras hablaban de la comunidad hispana en Michigan, en Holland. Entonces, con eso les puedo decir que es muy fácil poner un título a un grupo y una vez que se pone un título, ser perseguidos, a lo mejor porque ahora todos contra los cabecitas negras, como un juego o como algo muy serio en donde se diga, estas personas no son de raza aria, por lo tanto, pueden ser sujetas al exterminio, bajo proyectos de investigación. Lo que sí sabemos, y quiero hacer énfasis en esta fotografía, cada proyecto de investigación que se llevó a cabo durante el Holocausto tenía una metodología científica excelente, aprobada por los comités de investigación de su momento. Tenían bitácoras, tenían un registro preciso de cada una de las muertes. Por lo tanto, científicamente eran permitidas. En términos legales, también cada una de las muertes de los 4 millones de personas que fueron asesinadas bajo distintos protocolos de investigación, estas personas fueron aprobadas por el gobierno, es más, fueron financiadas por el gobierno. Por lo tanto, se considera que eran 100% legales. Con esta la frase que nos deja es, no todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal. Y es algo con lo que ustedes y yo tenemos que entender, que no porque tenga una aprobación 100% científica y esté dentro de la legalidad y tenga un financiamiento, significa que éticamente es correcto. Todo esto fue reprobable, éticamente hablando, en la actualidad. Entonces, esta fotografía, para que les recuerde 4 millones de personas, por supuesto, hoy es una potencia mundial, pero la comunidad científica en la actualidad llegamos a la conclusión de que este no debe de ser el costo del avance científico. Y entonces es cuando empezamos a hablar de algunas cuestiones muy específicas. Lo primero es, cuando se enjuició a las personas que participaron en estos asesinatos, lo que se quería saber era si lo hacían porque de eso dependía su tesis doctoral, si lo hacían porque de eso dependía su salario, o si lo hacían porque realmente consideraban que esas personas no tenían valor y entonces eran modelos de investigación. La conclusión fue, por ahí salieron el doctor de la muerte, ustedes lo pueden investigar posteriormente, es que realmente consideró que ese grupo de personas no eran valiosas y por lo tanto se podía experimentar. Por lo tanto, se hace el juicio de Nuremberg y con el juicio de Nuremberg sale el Código de Nuremberg. Y lo que nos dice el Código de Nuremberg es, número 1, el respeto a la vida humana, antes que todo lo demás. Número 2, respeto a la dignidad humana, es a esa posición de decir sí o no cuando nosotros aceptamos o no participar en algún proyecto. Es respeto al pudor, por cuestiones que vamos a comentar en un momentito más, respeto a la privacidad, respeto al libre albedrío, y ¿qué creen? Los últimos dos, pese a que ya han pasado más de 70 años, no se han instalado en nuestro país porque hay otros intereses. Cuando se habla de informe de riesgos y posibles daños, es lo que ustedes ven en las cajetillas de cigarros, que dicen no consumas este producto porque te puede dar cáncer de pulmón o algunos otros tipos de cáncer. Pero también si ustedes ven la televisión mexicana, van a ver a una velocidad ilegible
un recado que está en la parte inferior, al final del comercial, en donde dice, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, deben de tener cuidado en el consumo de estos productos. En otros países, lo que se hace es, antes de concluir, si se habla de Viagra, Viagra sirve para esto, te va a permitir ser feliz, te va a permitir tener una intimidad con tu pareja. También el consumo de Viagra te puede afectar, esto puede acelerar tu corazón y te puede condicionar a tales cosas. O sea, perfectamente claro el informe de riesgos y posibles daños, cosa que necesitamos meter aquí. Y la última, restitución por daños. Hay tanta pobreza que ni siquiera se toca el tema. O sea, son dos notas internacionales que todavía no entran al país. Con esto, 1947, 1948, nacen los derechos humanos. El Código de Nuremberg es el papá de los derechos humanos. Y cuando hablamos de los derechos humanos, créanme que cada vez que ustedes y yo tenemos un avance científico y tecnológico, se tienen que hacer enmiendas en esos derechos humanos. Ahorita vamos a tocar el tema a mayor calma. Primera generación, el derecho de la persona en contra del Estado. Quiere decir que aunque todos digamos que el doctor es la persona que si se sacrifica todos vamos a ser felices, no podemos tomar esas decisiones. Él tiene derecho en contra del Estado para tomar la decisión que él crea conveniente. Número 2, bueno, en esto está libertad individual, vida, integridad y propiedad. La segunda gran oleada de derechos humanos es la de participación y de derechos económicos, sociales, culturales, igualdad para el trabajo, vivienda digna y lo que es salud. En México, más o menos en los años 70, nacen estos derechos, esta oleada de derechos humanos, y ustedes lo pueden identificar por todo lo que fue los programas gubernamentales para el apoyo a la vivienda, por ejemplo, lo que es el pie de casa mexicano, que en otros países son 69 metros, porque, al menos el pie de casa, porque se considera que una vivienda de menos de 69 metros produce o da mayor pauta al crecimiento de una familia disfuncional. En México tenemos 39 metros, o sea, 30 metros menos que el derecho internacional. Pero nace en los años 70. Posteriormente a lo que es la vivienda, lo que es la igualdad del trabajo, y si ustedes recuerdan, en los años 70, la mujer empezamos a tomar una parte activa de la actividad, perdón, una parte activa social para lo que es la producción o para lo que es la presencia laboral. La tercera generación es donde ustedes y yo estamos legalmente. De hecho, si sus proyectos de investigación usan estas palabras, tienen un punto de más a nivel gubernamental, porque con esto cumplimos estas obligaciones internacionales. Cada vez que no cumplimos estos derechos humanos, hay sanciones a nuestro país, o no préstamos, por ejemplo, para algún proyecto específico. Entonces, los de la tercera es el derecho al desarrollo, al progreso y a la calidad de vida. Si ustedes usan estas palabras, son clave para ser financiados sus proyectos. Y asimismo, la libertad informática, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, que tendrá alrededor de 5 o 6 años que hay puntos gratuitos de Wi-Fi a lo largo de todo el estado o de todo el país. ¿Qué significa los puntos gratuitos de Wi-Fi o de información? Es el derecho a la información. Porque se sabe que si no estamos informados suficientes, entonces difícilmente podemos tomar una decisión adecuada. Por eso se convierte en un derecho humano y por eso la gratuidad de este sistema. Pero tendremos 5 años. Lo que sí estamos totalmente atorados son en los de cuarta generación. Y estos en Inglaterra ya tienen 40 años instalados. De hecho, ya tenemos a Sir Elton John casado con su pareja homosexual. ¿Qué significa? El gran derecho de los de cuarta generación es que lo que nos hace iguales a ustedes y a mí es que somos totalmente diferentes. La diferencia entre cada uno de nosotros nos hace iguales. Y ese es un derecho importante, porque en los años 70 en México se consideró que era necesario la unificación de la nación. Por lo tanto, se tenía que hablar una sola lengua, y se decidió por el español y no por las 69 lenguas que manejábamos en el país. Español se convierte en la lengua oficial mexicana, y con esto la desaparición de muchas otras lenguas o dialectos. De la misma manera, cuando se habla de este derecho a ser diferentes o a la igualdad, por supuesto que también se prohíben cuestiones como, no sé si ustedes recuerdan, en los años 70 todos usábamos uniforme, las mujeres cabello largo, los hombres cabello corto, y algunos estereotipos que incluso han sido caóticos en términos de perspectiva de género. Entonces, estos derechos de cuarta generación todavía los debemos a la humanidad y todavía no los han perdonado.
Adicionalmente nacen otros derechos que son los derechos genéticos. Y cuando hablamos de los derechos genéticos, ahora nos llama la atención sobre animales, plantas y organismos verdes o vivos. En este caso hablamos del derecho genético vegetal, cuando hablamos de plantas específicamente, y es cuando hablamos del derecho ambiental. Cuando hablamos del derecho genético animal, hablamos de los animales y estamos hablando del derecho ecológico. Derecho ambiental más derecho ecológico es equivalente al derecho de los recursos naturales. Y por eso hay toda una parte legal que nos está regulando con respecto a estas situaciones. Y el derecho genético humano, bueno, es el que ustedes conocen y es el que manejamos en el ámbito de la bioética. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 1947, después del Holocausto y el juicio de Nuremberg, 1948 nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, regulando lo que es la actividad sobre los humanos, pero si ustedes ven hay una serie de enmiendas que se han tenido. Y para darles un ejemplo, vamos a tomar Edimburgo, antes Helsinki en 1963. Helsinki obedece a esta parte de una investigación que se llevó a cabo con personas con retraso mental de Willowbrook. Era un asilo en donde se dejaba a los pequeñitos, una especie de hospicio, en donde se quedaban a los pequeños, y ahí se les pedía a los padres de familia que sí podían dejar a sus hijos, siempre y cuando autorizaran en ese momento que iban a participar en un proyecto de investigación, porque se quería entender la transfección de lo que es la hepatitis B y C. Y entonces, bueno, si no aceptaban que sus hijos o hijas participaran en estos proyectos, no tenían derecho a ser ahí cuidados por el asilo, el hospicio, y por lo tanto salían. Helsinki nace y empieza a regular las cuestiones del derecho a la participación abierta y al cuidado de las personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Posteriormente hay otra serie de enmiendas, y en Edimburgo 2000, ¿qué fue lo que pasó? Si ustedes recuerdan, en el año 2000 nace el genoma humano. O sea, se publica lo que es el genoma humano. ¿Y qué es el genoma humano? La parte más importante, porque afortunadamente me tocó trabajar en ello, era entender las estructuras genéticas que daban una función específica. ¿Qué estructuras daban el color de cabello? ¿Qué estructuras el color de los ojos? ¿Qué estructuras nos hacían chiquitos o grandes? Pero también qué estructuras nos enfermaban o no. Y por ejemplo, una de las estructuras más importantes que manejamos en el ámbito de la mujer es aquella falta de información genética para producir la proteína P53 que permite la muerte celular. Cuando esta no se encuentra, entonces se proliferan las células, y lo que hacen los tumores es, la célula nace, crece, se reproduce, pero no muere, se reproduce, pero no muere, se reproduce y sigue sin morir. Y estos son los tumores que ustedes y yo conocemos. Entonces, de una u otra manera, es importante entender estructura-función. Los primeros que levantaron la mano fueron, en este caso, todas las compañías aseguradoras. Pidieron tener 10 mililitros de sangre de todos y cada uno de sus clientes. Esto les permitía a alguien que se iba a enfermar constantemente de algo, bueno, pues a lo mejor cobrar una póliza mayor. Y alguien que no se iba a enfermar o que no tenía esta predisposición genética para la enfermedad, entonces cobrar una póliza menor. Esto sonaba correcto, sonaba justo incluso. Sin embargo, los segundos en levantar la mano fueron las direcciones de recursos humanos. Y dijeron, yo quiero saber quién es mi personal. De hecho, Kellogg tiene algo similar, pero en otro sentido, ¿no? Kellogg de México, aquí, hoy en Querétaro. Y entonces lo que dice, bueno, yo quiero saber cómo va a estar la enfermedad de mis trabajadores. A lo mejor tengo una trabajadora excelente, pero con mucha predisposición para enfermar. A lo mejor no nos interesa tanto como a lo mejor un trabajador no tan excelente, pero que no se va a enfermar. Entonces no me va a costar lo que es reposición, sustitución o lo que son pagos de pólizas de seguro. En este momento entonces se hace una enmienda de los derechos humanos y nace lo que ustedes conocen y yo conozco como la protección de datos personales. Porque hoy nadie nos puede pedir el uso de sangre o de algún tejido nuestro si no está plenamente autorizado y consentido el uso de esta información. Entonces, lo que sí sabemos es que CIOMS es lo que actualmente regula la ética internacional de la investigación, y en CIOMS lo primero que nos pide es todos los protocolos para realizar investigación en seres humanos deben de ser sometidos a uno o más comités. Y cuando habla de esto está hablando del comité científico, del comité legal,
del comité de ética, del comité de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Para ustedes y a mí, seguramente, igual que a mí, acuérdense, soy química, bióloga, molecular, biotecnóloga, hablando de filosofía y de ética, por supuesto que es un dolor de muela, porque lo que queremos es avanzar, pero la idea es que ustedes tengan los argumentos de por qué tenemos que regular la actividad. También, de la misma forma, SIOMS habla de... Creo que ya no está queriendo funcionar. También SIOMS de lo que habla es de determinar los procedimientos propuestos para la obtención de los consentimientos informados. Y las metodologías tienen que estar muy claras y muy bien identificadas. Si ustedes leen los protocolos de los jóvenes de licenciatura, se van a dar cuenta, vamos, después de tantos comités en donde he estado los últimos 13 años, ustedes se van a dar cuenta que dice, una vez que encuentre la población y acepten participar, se desarrollará la metodología. O sea, no tienen ni idea de qué van a hacer, pero algo van a hacer con la gente. Y cuando hablamos de 32,000 estudiantes en la Universidad Autónoma de Querétaro, por supuesto que la gente tiene mucho riesgo de nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de esto, esto es lo que ha pasado en México. Vean, 1947, Nuremberg, 1948, Derechos Humanos. Empieza en México 1989 a hablarse un poco de ética. Y después, hasta el año 2005 se habla, 2004, a partir de lo que es el genoma humano, se empieza a hablar de las regulaciones que se tienen que ver aquí al interior del país. Y hasta el año 2013 se pone por decreto presidencial que el 50% de las instituciones educativas y 50% de instituciones de investigación, al menos debemos de desarrollar los comités de ética. ¿Qué ha costado eso cuando es un decreto presidencial? No sé aquí cómo se desarrolló su comité de ética, pero generalmente nos mandan a los castigados. Tú que alegas mucho, vete al comité de ética. Tú que siempre te quejas, vete al comité de ética. Tú que no trabajas, vete al comité de ética. Como si fuera ir a hacer a lo mejor una plática o charla de lo que sí y lo que no se debe de hacer, cuando es algo mucho más serio. ¿Qué hacemos entonces en los comités de ética? Nacemos para proteger a las y los participantes, sujetos humanos, a los no humanos, analizar los conflictos de valores éticos o conflictos de intereses como los conocemos, a evaluar y coadyuvar y garantizar la justicia, porque imagínense un proyecto de investigación que sea justo y en donde solamente los estudiantes de doctorado del IPN van a participar. A ellos son a los que vamos a medir si tienen ígricas y si todos lo que son genitales están desarrollados. Y entonces dirían los estudiantes de doctorado, perdón, ¿de qué se trata su proyecto? ¿Por qué yo tengo que participar? Y es cuando esa información y esas preguntas se llama consentimiento informado. Tiene que estar claro. Y el principio de justicia es, ¿por qué ustedes? ¿Por qué no a lo mejor los de la otra institución o los colegas aquí del CISAP? ¿O por qué no mejor lo hacemos aleatorio? Entonces, tamaño de muestra, universo y forma de toma y de invitación a los participantes debe de ser importante en la evaluación de los comités de ética. ¿Por qué hoy estamos hablando entonces de los comités de ética de investigación a nivel América Latina y el Caribe? Porque somos países pobres y la pobreza nos permite participar en cualquier cosa con tal de que nos den algo. ¿No me lo crean? Vean ustedes en la sociedad. Es más, en casa del herrero el asadón de palo. Mi mamá, con que la atiendan médicamente, ella acepta comerse y tomarse todo lo que le dan. ¿Sabe? Y eso es un indicador de las millones de personas que están dispuestas a participar por cualquier ganancia que se tenga en el proyecto de investigación. Entonces ha habido incremento de pruebas clínicas. De hecho, tengo en el grupo de las personas que estamos preparando a 2 dueños de organismos internacionales que se dedican a probar fármacos en la comunidad mexicana. Y estos 2 jóvenes son jóvenes afortunadamente y además quieren hacer las cosas bien. Y entonces estos 2 jóvenes lo que reciben es fármacos que se están produciendo en Estados Unidos, pero una subcontratación desde Australia para que pueda llegar aquí el proyecto de investigación. Las personas que puedan ser beneficiadas aquí van a estar, pero se va a regresar los intereses del fármaco a otros países o pueden ser dañadas nuestra comunidad. De hecho, ustedes y yo seguramente, en algún momento ustedes en alguna esquina de Querétaro, probaron, por ejemplo, de estas pastillas de Sedalmerc. Las estaban regalando en las esquinas de Querétaro. Y esas pastillas de Sedalmerc se usan para dolor de cabeza. Lo que no les dijeron a ustedes es que estaban en la fase 4 del proyecto de investigación para liberar el producto del fármaco.
No es lo mismo que le digan, te regalo una pastilla, es para quitarte el dolor de cabeza, a que yo les diga, te voy a regalar esa pastilla, pero todavía está en la última fase de investigación, puede o no generar algunas cuestiones que no estamos controlando. Si te sientes mal, favor de marcar a este teléfono. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Entonces, como eso tenemos varios fármacos, y otra vez mi mamá, todo lo que es gratis se los va a aceptar. Y entonces, hablamos entonces también de la utilización de seres no humanos, de animales. Los animales son por constancia, por la facilidad, por el precio, porque además no se enojan, no nos dicen groserías y no nos cobran, son de los elementos que más utilizamos como modelo de estudio. Pero también porque tenemos que tener claro que somos país de medio y de bajo ingreso y que en nuestros países hay alrededor de 260 millones de residentes en condiciones de marginación que los hace altamente vulnerables para cualquier participación. Cuando hablamos entonces también de los animales, estos animales, ustedes y yo los utilizamos para, de hecho la vivisección está altamente prohibida en la actualidad, permitió mucho el avance de la anatomía y de la fisiología. Vivisección, ¿qué es? Al animalito vivo, se le abre vivo, se le amarra sus patitas, sus manitas, y vivo se está viendo cuál es la situación del organismo, cómo funciona. Y como necesitamos en una condición viva, entonces así se trabajaban a los animalitos. Hoy está absolutamente prohibido. Pero también tenemos para otro tipo de cosas, por ejemplo, usamos conejos, utilizamos el cerdo, es muy parecido al ser humano, antes de los 6 meses, para todo lo que es nutrición. Utilizamos al chango, al baduino. Mi marido tiene una similitud mucho mayor que cualquiera de ustedes con ellos. Por supuesto, se entendería mucho la medicina, ¿de acuerdo? Pero lo que es cierto es que también hay abuso, porque además ustedes y yo lo que hacemos, cada vez que se calcula el tamaño de muestra decimos 25 más menos 8. Para tener una potencia adecuada de la muestra y para que sea realmente adecuada la probabilidad de tener certeza en lo que estamos obteniendo. Pero eso significa 25 unidades animales más menos 8. O sea, si algo falla, échale 8 más, ¿de acuerdo? Entonces, a eso le llamamos que es un biocidio cuando no se está calculando de manera adecuada. ¿Qué es lo que tenemos como un indicador del daño que se les ejerce a los animales? Es algo que se llama sintiencia. Ustedes y yo cuando nos duele algo mucho, lo que hacemos es jalar los ojos. O sea, me duele el estómago, me siento muy mal, tengo cólicos, es siempre los ojos. Entonces, en la forma de los ojos es como podemos evaluar la sintiencia de los animales. Pero también tenemos acuerdos especiales. Si estamos desarrollando una droga para quitar el dolor, necesitamos generar mucho dolor, para que realmente sea efectivo lo que tengamos como una cuestión que quite el dolor. Entonces es cuando se nos exige en la ética internacional que se reduzca el número de participantes en la investigación. En este sentido nacen las famosas 3 R's para el trabajo con animales. Y cuando hablamos de estas primeras 3 R's, hablamos de reemplazo. Quiere decir que ustedes y yo tenemos que buscar alternativas de investigación, no utilizar directamente a los animales. Número 2, la reducción, que quiere decir que necesitamos el menor tamaño de muestra, no el más menos, sino el más pequeño que realmente estadísticamente sea confiable. No tampoco que con uno no se logre nada y además sí se logre lo que es la muerte del animal, entonces reducir. Y la otra es el refinamiento, buscar técnicas mucho más precisas para realmente avanzar. Pero hay unas nuevas 3 R's en lo que es el trabajo animal. Es cuando hablamos de la responsabilidad, y la responsabilidad nos lleva a la capacitación de las personas. Antes cualquiera de nosotros, yo fui estudiante, alguna vez fui joven y bella, entonces antes lo que hacíamos era, pues si teníamos que hacerlo porque era parte del protocolo, empezábamos a matar ratones, ¿no? Pero no estábamos capacitados. O muchas veces nos capacitábamos y nos hacíamos expertos a lo largo de los años. Pero realmente hoy es una responsabilidad que tenemos que tener. La otra se llama respeto. Y es el reconocer que estos animales, además de ser animales, son organismos vivos, son personas no humanas. Por lo tanto, necesitan el respeto desde cómo nos referimos, cómo se les trata, qué tipo de técnicas, cómo vamos a tratar a los muertos. Antes se terminaba la investigación y se aventaba el cuerpo a lo que era el bote de basura. Hoy tenemos muchos argumentos para decir, esto no se puede hacer. Y la otra, reubicar. ¿Esto qué quiere decir? Cuando terminábamos un proyecto de investigación con animales, lo que se hacía, se sacrificaban a todos los animales. Y hoy la pregunta, ¿de veras necesitamos sacrificar o podemos reubicar a estos animales?
Entonces, en términos de medio ambiente, ya no, así ya quiso. Ya vimos persona no humana y medio ambiente. Esa fotografía es una de las millones de fotografías que hay de la Ciudad de México. Si ustedes pueden ver en la parte más de fondo, se ve lo que es Chapultepec, que es el famoso pulmón mexicano. Varios de ustedes vienen de allá y varios de ustedes y yo nos cansamos cuando se habla del medio ambiente. Pero quiero llevarlos al siguiente argumento. Solo por estar vivos. No por hacer, no por manejar, no usar celular, no por prender lámparas, no por aire acondicionado, no por ventanas, no por nada. Solo por estar vivos, 30 millones de personas en un área están generando día a día 30 millones de popós. Solo por estar vivos. Y si ustedes tienen una poposita en algún lado, le echan tierrita, se tapa y no hay problema. Pero si ustedes tienen este panorama, 30 millones de popós, significa que Endo y Zimapán son dos presas altamente contaminadas, rodeadas de poblaciones marginales, a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México. Y no terminamos con los 30 millones de popós del día de hoy. Mañana volvemos a empezar. Y pasado mañana volvemos a empezar. Y al otro día. Pero además, ¿como cuántas micciones por día se tienen? ¿5 sin cerveza? ¿Más o menos? 5 por 30 millones de personas, estamos hablando de 150 millones de micciones diariamente en la Ciudad de México. Huele a orín la Ciudad de México. Pero al día siguiente son 150 más millones de micciones. Y si a eso le agregamos la cerveza, bueno, ustedes sabrán de qué estoy hablando. Los volúmenes de los cuales estamos hablando. Entonces, es difícil pensar o creer que alguien crea que no contaminamos, o que alguien no intente ser responsable con el nivel de impacto que tenemos con el medio ambiente. El cambio de uso de suelo es un dilema y es un problema ético que se tiene que atender. Cada vez que ustedes hablan de megaciudades, se habló de muchos cambios de uso de suelo que legalmente fueron autorizados, pero que éticamente han sido reprobados por el impacto ambiental que esto genera. De igual forma, cuando ustedes hablan de basureros en la Ciudad de México y también de Querétaro, estamos hablando de 1.8 millones de popós y eso multiplíquenlo por 5 y etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos también de los basureros, solamente el Día del Amor y la Amistad del 2018 se generaron en el Mercado de la Cruz 30 toneladas de basura. Solamente en un mercado, no sé los demás. Ustedes echen cuentas. Lo que es cierto es que cada vez que hay desechos o basura, lo que se hace es generalmente todo lo que son productos orgánicos que están constituidos principalmente de agua, generan algo que se llaman líquidos lixiviares. Y estos líquidos lixiviares que ustedes los identifican en su cocina cuando levantan la basura y sale un chorrito de agua y corren para tirar la basura a donde tengan que ir. Lo cierto es que esto, cuando tienen 30 toneladas en un solo mercado de basura, por supuesto estamos hablando de ríos. Y esto no solamente es apestoso, es ácido y reblandece la tierra. Generalmente en estos lugares es donde se construyen aquellas residencias que son para personas de escasos recursos. Entonces se hacen apisonamientos de la tierra, se construyen placas y se hacen muchas casitas de interés social. Aparentemente entonces se resuelve el problema. Pero cuando no se hacen las cosas adecuadas y hay reblandecimiento de la tierra, lo que significa para las personas que ganan 3 salarios mínimos y de esos 3, uno se va a quedar para el pago de la casa durante los próximos 30 años. Y esta casa a los 5 años se craquea por el movimiento de la tierra, nuevamente estamos hablando de un problema ético y del cual tenemos que ser responsables. En términos del agua, hay cosas similares, yo sé que estoy en los últimos 2 minutos, basureros abiertos, perdón, pero esta es la cara de México, y la cara de América Latina, y la cara del Caribe. Esta es la gente que ustedes y yo vemos en cada esquina. De hecho, nos hemos acostumbrado tanto a los grupos vulnerables y a la marginación, que si ustedes hacen lo que yo, juntamos muchas moneditas y en cada esquina vamos dando una moneda al que nos lo va pidiendo. Ese es el grado de normalización de algo que nos debe de indignar.
Entonces, también la ética personal y la ética profesional habla de esta responsabilidad y de esta actuación que tenemos que hacer responsable con las diferentes comunidades. Lo que sí es cierto es que tenemos distintas formas de mostrar la ciencia, la investigación, los desarrollos y distintas oportunidades para tomar decisiones. Esto va desde lo que es la bioclínica, lo que es la bioética, lo que es la ingeniería genética, lo que es la percepción de la población con respecto a estos monstruos o Frankenstein que a veces diseñamos y que además en varias ocasiones ha sucedido que decimos que no se lo explicamos porque nuestra gente es tan ignorante que entonces solamente se va a asustar. Cuando debemos de hablar con mucha claridad y palabras. ¿De qué nivel, señoras y señores, tenemos que hablar? Este es un punto importante para consentimientos y para el tipo de comunicación que tenemos que tener. El nivel promedio de educación en México es de 7 grados académicos. Nuestro lenguaje científico y tecnológico tiene que bajar a la comprensión de una persona que va en primero de secundaria. Otra situación es lo que nos piden a lo mejor los indicadores SNI o CONACYT, pero lo cierto es que la responsabilidad ética es tener un lenguaje de ese tipo. Esto habla sobre paquetes tecnológicos, ya no nos va a dar tiempo. Les iba a comentar algo sobre el desarrollo de vacunas y cuáles son las cuestiones éticas que se han generado en estas vacunas, sobre todo cuando sucedió lo del ébola y cómo el ébola también fue un problema que hoy nos lleva a hablar del ébola. A aquellos sobrevivientes del ébola tienen lo que son las cápsides del virus del ébola y se les nota en los glóbulos oculares. Y por lo tanto eso nos lleva a escándalos, a enfermedades potenciales, pero sobre todo a volver a lo básico, sexo seguro y sexo protegido. Porque no solamente es VIH, no solamente es SIDA, no solamente es ébola, no solamente es Zika, no solamente chikungunya. Vamos, estamos incrementando el número de enfermedades y lo que es la parte catastrófica del manejo. Cada vez que hacemos investigación, entonces, los comités de ética debemos de ser grupos independientes de evaluación, debemos de tener una actuación institucional, importante, regional, nacional e internacional, y además debemos de conformar los comités de ética de comunidad altamente capaz en el área de la ciencia y la tecnología, pero también población en general. A veces las preguntas de las personas más humildes y menos capacitadas salen las mejores respuestas científicas que tenemos. Entonces hay que considerarlos cuando lo hacemos. ¿Qué es lo que estamos buscando entonces en este sentido? Es revisar aquellas cosas que son plenamente visibles en lo que es el protocolo de investigación, pero aquellas cosas que también no son tan visibles, pero que se consideran un impacto de esa investigación. Por ejemplo, hablar del virus del papiloma humano, pues entonces pensar que tenemos que tener un psicólogo que entregue las respuestas porque virus del papiloma humano habla de las relaciones sexuales, no solamente con una sola pareja. Entonces, por ejemplo, de esto se tiene que hablar claramente. ¿En qué parte actuamos los comités de ética? En la evaluación de los protocolos antes de que empiece para detener riesgos, durante los procedimientos, que esto los fondos nacionales no nos ha permitido avanzar, y al final por la cuestión de integridad científica que nos lleva directamente a la parte de la ética de los investigadores. Entonces, hay áreas, los quiero dejar con esta fotografía. La ciencia y la tecnología hoy la estamos regulando, pero al arte, que se le considera algo no importante desde la ciencia y la tecnología, se le está dejando libre. Él es Eduardo Kac. Él lo que hizo fue cambiar una frase que viene en el libro de Génesis de la Biblia, que dice: y entonces el hombre dominará el cielo, la tierra y el mar y todos los habitantes que están en ella. Esto lo tradujo, excelente la propuesta artística, tradujo el código alfabético de 28 letras a un código Morse de 8 números. ABC es el 1, DE, F, el 2, y así sucesivamente hace la traducción de esta frase, y de 8 lo pasa al código de 4 letras que nos da lo que es tipificación de ADN. Gracias a esto nace un plásmido que aún sigue vivo, es una bacteria que está viva, y por supuesto, como es arte, para la comunidad científica consideramos que no es importante y se les está dejando libre. También Eduardo Kac quiso tener un hijo con una planta, y entonces lo que hizo es un artista, es de los artistas revolucionarios, que pidió a un laboratorio científico que hiciera la mezcla de 10 mililitros de su sangre con una petunia, una flor ornamental. Y esta flor
De hecho, su hija se llama Edunia, Eduardo más Petunia, ¿de acuerdo? Entonces, Edunia, curiosamente, coloró lo que son las ramificaciones en los pétalos de la flor de la petunia y sigue viva la planta. Por lo tanto, él considera que es importante y que es su hija. Para ustedes y para mí nos queda claro que esa no es sangre y tampoco hay cuestiones divinas, ¿no? Pero lo cierto es que sucedió y hay una comunicación genética entre plantas y personas que no se está regulando porque se considera que el arte no necesita ni siquiera ser visto menos regulado. Y así como eso, la última foto es de este proyecto de investigación que dijeron las palomas hacen popó y destruyen la arquitectura de los edificios. ¿Por qué no hacemos una modificación genética que permita la saponificación de las grasas dentro de la popó y entonces las palomas pueden hacer jabón en lugar de popó? Y es una forma de resolver un problema de arquitectura y también de la humanidad. Y entonces con estas frases les dejo para que vean la importancia de la regulación de las excelentes ideas que a veces tenemos. Buenas tardes. Muchas gracias. Si tienen unas preguntas, de hecho, vamos un poquito apresurados con el tiempo porque el doctor ¿no? Termina el tiempo. La verdad, un tema muy interesante, entonces... Gracias. Hoy salió en la Corte de Oklahoma un veredicto muy interesante en contra de Johnson & Johnson por su participación, nadie sabe si voluntaria o involuntaria, en la epidemia de consumo de opioides en los Estados Unidos, en particular pues todos los derivados del fentanilo. Yo me imagino que el fentanilo, pues, al estar en el mercado de drogas estadounidense, pues cumplió con todos los protocolos, la FDA lo aprobó, etc. Y sin embargo, en alguna parte del camino, pues tomó una desviación terrible. Y mucha gente especula que es debido a que es muy difícil empatar los intereses económicos con los intereses éticos. ¿Cómo conciliamos eso? Porque de nada sirve que tengamos un comité ético que simplemente está funcionando en lo que sale el producto, pero que en cuanto el producto está en el mercado se da por un hecho que es seguro y que no va a producir ningún tipo de efecto en la sociedad, como en este caso. Muchísimas gracias por esta pregunta o este comentario. Efectivamente, gracias a este tipo de éxitos que se convierten en fracaso de la humanidad, CIOMS está ahora estipulando la responsabilidad de la investigación después de que se implementa. Y entonces, por ejemplo, así como está Johnson & Johnson, está Nestlé. Nestlé desarrolló la leche en polvo, que para las que somos madres trabajadoras ha sido buenísimo. Pero déjeme le digo que esta leche en polvo se empezó a donar en países altamente marginados y sobre todo, por ejemplo, en el área de África. Lo que se generó al momento de regalar la leche en polvo fue una dependencia a la leche en polvo. Y en ese momento los pequeñitos, en lugar de lograr una mejora en el ámbito de la nutrición, como no se podía pagar y el agua era inútil en términos de la alimentación, entonces lo que hubo fue mucha muerte infantil. Y hubo un boicot muy importante en los años 1997-98, en donde se dejó de consumir la leche Nestlé en Europa como una forma de sancionar lo que estaban haciendo precisamente en estas comunidades. Entonces, pero lo que sí le puedo decir es que CIOMS ya está contemplando la responsabilidad que nosotros podemos tener en generaciones futuras. Un ejemplo muy rápido. En ingeniería, en nuestro departamento, allá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, tengo varios jóvenes que están trabajando automatización de procesos. Un botón sustituye 50 personas. Perfecto, un éxito. La empresa se vuelve rica. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que la humanidad sin la humanidad es la más servible? Entonces hoy estamos buscando que sí desarrollen estos procesos de automatización, pero se hagan contrapropuestas de ocupación de las personas en otros procesos o en otros desarrollos productivos. O sea, esa es la responsabilidad a la cual nos lleva. Seguramente estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado lo que necesitamos es sacar responsablemente nuestras tesis. Pero ya el profesorado y la institución sí tenemos que tener y desarrollar una conciencia ética sobre
qué se puede y qué no se puede, o qué se debería o no apoyar. Y a la fecha, los comités de ética con los comités científicos generalmente tenemos mucho pleito, mucha no comprensión. De hecho, en Casa del Herrero, otra vez el asadón de palo, la Facultad de Ingeniería, los SNI 3 casi desaparecen del comité de ética. Entonces hemos hecho mucho labor de conciencia de qué significa. Estamos hablando de la humanidad. Diría alguien, poner muchos lingotes de oro contra la humanidad, sería tonto pensar en que todavía tenemos que dudar qué es mejor o qué es peor, ¿no? Pero es parte de lo que estamos haciendo. Y buena observación, gracias. ¿Listo? Sí. Ahorita te estaba mencionando acerca de esta parte de la conciencia social. Por ejemplo, en algunos países ha habido algunas propuestas de... La tecnología siempre va adelante de la legislación normalmente. Siempre. Va jalando, la legislación siempre se va quedando atrás y tiene que agarrar el paso, y cuando ya llegó, ya salieron nuevas cosas, ¿no? En todos los ámbitos de ingeniería, biomédica, etc. Por ejemplo, en algunos otros países ha habido algunas propuestas como de ciencia en el Parlamento en España. Creo que en Australia también hubo una propuesta de que los centros de investigación como tal asesoraran a los que se encargan de hacer la legislación en cada país, porque siempre nos quedamos atrás. En países en desarrollo como México, ¿cree usted que también este tipo de dinámicas o de propuestas podrían funcionar? ¿O tendríamos que depender de lo que otros organismos mundiales como la OMS o como etcétera, bueno, cualquier organismo internacional nos dicte reglas para entonces legislar? Excelente pregunta, y de hecho la maestría en ética aplicada y bioética nació en la Facultad de Derecho. No sabe qué difícil ha sido ser hijo y ser padre de este programa. Efectivamente, lo que sí, esto que usted dice, ¿por qué la ciencia y la tecnología siempre somos disruptivas? Porque de hecho estamos buscando la innovación, estamos buscando la generación del conocimiento, estamos buscando desarrollo de la humanidad. Magnífico, por excelencia vamos a ir adelante de todo. El único problema es que cuando vamos adelante de todo sin esta responsabilidad somos muy peligrosos. Pero lo que sí es cierto es que también estamos hablando, propugnando, educando. De hecho, ahorita tenemos varios cursos planteados para diputados, legisladores. No son muy bienvenidos, ya lo comprenderán ustedes. Pero la idea es que se comprenda qué significa el estar bien informados, la responsabilidad. O sea, ¿qué significa que si yo no entiendo lo que es aborto, lo peligroso que puede ser mi opinión cuando estoy en un cargo público? Entonces, sí, definitivamente, la responsabilidad de ustedes y de nosotros es estar en contacto con ellos. Ya hemos avanzado mucho, ya nos aceptan en los canales del Congreso, ya estamos participando en distintas áreas, pero sí, necesitamos ayudarles, estar constantemente con ellos. Sí nos ayuda mucho los lineamientos internacionales. Afortunadamente nos castigan a México si no hacemos caso a la comunidad científica y tecnológica. Entonces, eso es bueno. Sí tenemos que aprovechar los organismos internacionales para hacerlo, pero quienes lo hagan, por favor, estemos bien enterados de qué se trata. Sí. Eso de que, en particular los del área de los mecánicos sociales, hacemos cosas que luego se aplican un montón y se sustituye gente, yo pienso en el hecho. El 2% de la población de Estados Unidos alimenta al 100% de la población de Estados Unidos. ¿Y eso se debe a qué? Al grado de automatización que han obtenido, han alcanzado en el campo, ¿sí? Entonces, creo que el hecho de que puedan perderse empleos no depende tanto de los que diseñamos o fabricamos este tipo de dispositivos, sino tal vez de los empresarios, que son los que realmente se enriquecen y no hacen lo que la teoría neoliberal dice, van a generar riqueza hacia los demás. Haciéndose ricos ellos, en principio pondrían más empresas donde habría más gente trabajando. Esa es la teoría, ¿sí? Bueno, en parte respondería al problema que está usted comentando, ¿no? Y otra serie de problemas. Bueno, es una visión diferente de que sea el hecho de que desarrollemos nosotros algo y deje sin empleo a mucha gente.
pero también tenemos que ver que en otros países están haciendo lo mismo. Y si nosotros nos quedamos atrás, entonces México se va a quedar atrás, como ya es un hecho, ¿sí? Entonces, tenemos que ponernos a la par de otros países. Los chinos están haciendo cosas también sin mucha ética. Eso es muy, muy claro. Yo creo que se les carga un poquito y sale todas las cosas que están haciendo sin ética, ¿no? Sí, ética, no sin ética. Bueno, el caso es, dentro de todo este contexto, creo que tenemos que seguir trabajando, visualizando el bien del país, de las personas más directamente, no soy López Obrador, por cierto, pero sin perder de vista que estamos en una lucha muy franca. Y otra pregunta, ¿es ético cambiar la popó de las palomas? No, porque es cuando cuestionamos, todo lo que podemos hacer lo debemos de hacer, o debemos de pensar si realmente lo debemos de hacer. Esa es la pregunta, y doy respuesta rápida. Efectivamente, tiene usted razón, y su responsabilidad y la responsabilidad de su grupo, ser los mejores y hacerlo bien, pero también saber el derecho a ser diferente. Entonces, no quiere decir que con estos desarrollos tecnológicos vamos a crear monopolios. Hay que darle la oportunidad y el valor, por ejemplo, a la producción artesanal, ¿sí? Y entonces en la propuesta internacional, dejemos que se sigan produciendo alimentos en grandes cantidades de esta forma, pero al mismo tiempo apoyemos, no desertifiquemos al campo, apoyemos al campo para que se hagan las cosas de forma tradicional y que vendan un producto 100% artesanal, que le genere empleo a la gente y que le guste a la gente. Entonces, es el valor a la diferencia. Sí. La cerveza ya lo están haciendo. Ya se está haciendo. Sí. Doctora, muchas gracias por tu plática. Muchas gracias. Nos hace reflexionar sobre muchos temas. En particular, este tipo de... Qué bueno que mencionó usted que ya a los políticos se les está impartiendo, ¿no? Sucede como con la innovación. Nos vienen a platicar los centros de investigación de lo que es la innovación cuando nosotros ni hacemos innovación. En lugar de platicar con los empresarios, ¿no? Que son los que tienen el control y al final de cuentas los que deciden qué hacen con lo que nosotros podemos desarrollar. Sin embargo, nuestra evaluación que se hace de nuestra actividad no tiene que ver con apoyar a cosa rústica o el arte rústico en los estados. Tenemos que estar a la vanguardia y en la frontera del conocimiento, porque parecería que ni a nosotros mismos nos ha importado desarrollar o aplicar nuestro conocimiento para mantener vivas algunas artesanías. ¿Cómo resolvemos esa? Sí. Porque al final de cuentas nosotros somos más bien un recurso, ¿no? que las políticas públicas deberían de utilizar para el beneficio de la sociedad. Al igual que el arte que nadie ha evaluado, también nos han dejado sueltos a hacer lo que nosotros creamos que debemos hacer. ¿Cómo resolvemos esto? La propuesta que estamos haciendo es, uno, capacitar al personal altamente calificado como ustedes y como yo. Tenemos que ser capacitados, pero debemos de capacitarnos sobre todo en algo que se llama el desarrollo del principio de autonomía en el otro. ¿Qué quiere decir? Usted y cualquiera de los que están en este salón, al igual que mi palabra, tiene mucha fuerza. Tenemos mucha autoridad moral en el país por ser una población altamente calificada y muy pequeña a nivel nacional. Entonces, lo que usted diga, como lo diga, lo va a escuchar la gente. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un compromiso ético. Entonces, sí hable de los altos niveles y de la importancia del desarrollo tecnológico en general en el país, pero también dele peso a la importancia de las personas que son comunes y corrientes, con desarrollos comunes y corrientes para gente común y corriente. Después de todo, somos 130 millones de mexicanos, con 70 millones de pobres en el ámbito internacional. Entonces, hable para los dos, déles argumento a los dos. Y eso es lo que nos exige la comunidad científica. Nosotros que estamos altamente capacitados debemos de hablar de esto, que sabemos mucho, de esto que vivimos y de esto que es otra posibilidad diferente de vida. Entonces, cada vez que usted hable, oblíguese a dar esos tres lados. Por eso los quieren desaparecer los tres. Por eso es que quieren desaparecer el Comité de Ética los Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos.